y también determinar si esa data que tenemos, ¿sí? Tiene alguna característica que se llama homo, homocedasticidad. Esto significa homogeneidad de varianza. Tenemos que comprobar que los datos tengan homogeneidad de varianza, que sus varianzas sean homogéneas o sean iguales, sean parecidas. Si digamos no cumple estas dos condiciones, o al menos una de ellas no cumple, entonces nosotros tenemos que pensar si ejecutamos transformar los datos a través de fórmulas matemáticas para forzar a los datos a que cumplan la condición antes mencionada. También depende de los datos que tengamos, transformamos con una transformación o con otra, porque hay varias transformaciones, ¿sí? Y aplicamos el análisis estadístico correspondiente. Cuando aplicamos el análisis correspondiente, interpretamos los resultados y hacemos la inferencia con el valor de probabilidad que obtenemos. Entonces, también cabe la opción de no transformar los datos, de trabajarlos tal cual lo tenemos. Entonces podemos seguir una estadística paramétrica, ¿sí? Si queremos que cumpla estas dos condiciones, o podemos seguir una estadística no paramétrica si no cumplen las condiciones estas y queremos trabajar los datos como inicialmente los tenemos. Quizá lo suena chino toda esta vez que estoy hablando, pero cuando hagamos la parte práctica, se los juro que ustedes lo van a entender perfectamente. Ahora esta parte teórica hay que darle, hay que impartirla, hay que mencionarla, pero la parte práctica es mucho más digerible. Digerible. Bien, entonces, continuamos. Vamos a continuar. Bien, esto ya ustedes debieron haberlo visto con la profesora de estadística, lo mencioné yo inicialmente, ¿sí? Que hay dos tipos de variables, ¿no? Hay las variables cualitativas y las cuantitativas, y dentro de cada una también hay subclasificaciones. Están las nominales y las ordinales. Las nominales, cuando puedo yo clasificar de acuerdo a varias categorías la variable. Y las ordinales, cuando yo, dentro de esas categorías que yo he planteado, puedo jerarquizar, puedo tener un orden entre ellas. Y está la variable cuantitativa o numérica, que en este caso serían variables de tipo discreta o continua. ¿Sí? Discreta, cuando se trata de valores, se trata de datos que yo obtengo a través del conteo, cuando yo puedo contar con números enteros, puedo obtener un dato, ¿verdad? Entonces se refiere a una variable cuantitativa continua cuando yo obtengo ese valor a través de una medición. Con el valor que yo puedo obtener encaja dentro de cualquier intervalo de números enteros. Por ejemplo, 1.5 está dentro de un intervalo, no está en intervalo entre 1 y 2. ¿Sí? Son dos números enteros. Entonces, si yo puedo medirla y puedo tomar cualquier valor, ¿sí? Dentro de ese intervalo, entonces quiere decir que es una variable continua. Por ejemplo, aquí las discretas no puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, porque no puede tomar un valor dentro del intervalo entre 1 y 2. Usted no tiene 1.5 hermanos, o el vecino no tuvo 3.8 hijos. No, él tiene números enteros. Tuvo 4 hijos, 3 hijos. Entonces, simplemente es esta variable discreta, solamente admite números enteros. Mientras que esta sí admite números, por decirlo así, decimales. Cualquier valor dentro de un intervalo. Bien. Esto es repaso, ¿sí? Esto es meramente repaso. Y también vamos a la parte de estadística descriptiva. En la parte descriptiva, cuando tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, tenemos el grupo 1 y el grupo 2, ¿no? Y tenemos aquí una serie de datos, información para el grupo 1 y el grupo 2. Grupo 1 y grupo 2. ¿Cierto? Si yo tengo esto que está aquí, yo no puedo decir, yo no puedo tomar, yo no puedo imaginarme o conocer características de este grupo simplemente viendo los números, no puedo. Yo tendría que, por ejemplo, calcular descriptiva o medidas resumen, ¿cierto? Yo, por ejemplo, podría aquí, por ejemplo, en este conjunto de datos, yo podría decir, bueno, tengo un valor mínimo y un valor máximo para establecer un rango en el que se encuentra mi conjunto de datos. Puedo establecer la sumatoria, que sería la suma de cada uno de estos valores. Puedo calcular la media bajo una fórmula matemática, pero además puedo obtener valores de dispersión. Por ejemplo, el error estándar, la varianza o la desviación estándar. Igualmente puedo establecer
límites dentro de este conjunto de datos, por ejemplo, la mediana. Saben que la mediana es aquel valor que me divide la distribución en dos partes iguales, ¿cierto? 50 de un lado y 50 del otro. Y también hacer otra subdivisión a través de los percentiles. Los percentiles, ¿no? Que son puntos dentro de un conjunto de datos. El percentil 25, por ejemplo, es aquel que me está dividiendo, o sea, esto sería un percentil, ¿no? Si así en un conjunto de datos yo tengo los percentiles, ¿sí? Yo tengo 100 divisiones aquí, porque son por 100. Entonces, por ejemplo, el percentil 25 es aquel en el que yo tengo 25% de los datos. El percentil 25. El percentil 50, que coincide con la mediana, es aquel donde yo tengo, por ejemplo, de un límite a otro, 50% de los datos. Y el percentil 75 es aquel que divide la distribución en tres partes iguales. Y yo tendría, por un lado, 75% y por el otro lado, el 25% restante. ¿Cierto? Entonces también debieron haber visto, o también lo vieron conmigo. Espero que se recuerden esta parte. Y también tenemos otro valor, que es el intervalo de confianza, que se lo voy a explicar ahora de una manera muy coloquial, muy empírica. Bien, cuando hablamos del intervalo de confianza, ¿sí? Es aquel intervalo en donde yo, a través de un valor de confianza, que aquí, por ejemplo, tengo, ¿no? Intervalo de confianza al 90%, al 95% y 99%, ¿verdad? Es un valor, un rango en el que yo voy a expresar un valor determinado. El grado de confianza se puede utilizar para cualquiera de estos temas acá, para cualquiera de estas medidas, para la media, para la mediana, para la desviación estándar, etcétera. Yo puedo decir, por ejemplo, si a mí me preguntan dónde queda el, la torre, el edificio del tornillo, en la calle 50, ¿no? Que se le llama F&F Tower, ¿sí? Y por ejemplo, yo les indico que queda entre Backcredomatic y Global Bank. Ahí entre esos dos puntos está el edificio de tornillo. Esto sería un rango o un intervalo muy amplio, ¿cierto? Esto aquí hasta acá es muy amplio, porque dentro de esta aquí queda un montón de cosas. Yo puedo confundirme fácilmente, ¿verdad? Pero si yo le diría a usted que el edificio del tornillo queda entre calle 55 y calle 56, ya sería un intervalo que es un poco más reducido, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este de aquí tiene una mayor probabilidad que este de acá, de que lo encontremos fácilmente. Entonces, así se delimita el intervalo de confianza. También lo vamos a ver más adelante de manera más clara, mejor explicado. ¿Vale? Entonces, también cuando hacemos el planteamiento de la hipótesis estadística y obtenemos ciertos resultados, nos tenemos que basar en algunos puntos importantes dentro de mi experimentación. Por ejemplo, el número de muestras, lo que indica la representatividad. Obviamente, como yo les comentaba en algún punto del semestre, si yo quisiera medir el peso de los estudiantes de la Universidad de Panamá, yo no puedo solamente medir a un grupo de biología y luego inferir sobre toda la población de estudiantes de la Universidad de Panamá. Yo tendría que diseñar una experimentación, hacer un diseño metodológico que me permita evaluar la mayor cantidad de individuos, ¿sí? Que sea representativo de todos los estudiantes de la Universidad de Panamá, ¿verdad? Entonces, el número de muestras, la cantidad de individuos para representatividad es importante. Eso es lo que me va a permitir tener fiabilidad en mi inferencia a la población. Otro punto es la repetitividad o la replicabilidad. Por ejemplo, si yo tomo una muestra, por ejemplo, de 100 individuos y luego infiero sobre la población general, yo podría tomar una muestra de 100 otros individuos distintos y que me dé parecido o igual a lo que yo he obtenido en el primer conteo. ¿Me he explicado? Esto obviamente, ¿sí? Tomando en cuenta esto, el número de muestras representativos y la repetitividad, me permitirá tomar decisión objetiva y con mínima probabilidad de equivocarme, ¿verdad? Entonces, de allí yo voy, obviamente, con el conjunto de datos que tengo, a un procedimiento estadístico un poco más fino, que es el contraste de hipótesis.
cuando planteo dos hipótesis y tengo que elegir una y rechazar la otra. Ese mecanismo se le llama prueba de hipótesis. Lo vamos a ver, más adelante. En breve vamos a explicar algo y más adelante vemos lo otro. Bien. También explicamos esto, ¿no? Yo expliqué esto, o creo que lo expliqué, que existen dos tipos de hipótesis, bilateral o unilateral. Cuando yo planteo una hipótesis, ¿sí? Digamos que planteé esto de aquí, ¿no? Digo que el peso medio, ¿sí? De un grupo A de individuos es igual, perdón, es distinto al peso medio de un grupo B de individuos, ¿sí? Aquí tengo una hipótesis bilateral, porque yo no sé si el grupo A, si la media del peso del grupo A es mayor o es menor que el peso medio del grupo B, ¿verdad? Yo siempre me coloco aquí que es distinto, es diferente, porque yo no sé si el peso medio del grupo A es mayor o es menor que el peso medio del grupo B. Entonces aquí no tengo direccionalidad, es bilateral. Puedes tomar un lado u otro. Mientras que cuando tengo una hipótesis unilateral, perdón, aquí está aquí, la unilateral, sí tengo una polaridad, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si yo planteo una hipótesis unilateral, sería más o menos plantear así, ¿no? Dos puntos, el peso medio de los individuos del grupo A es mayor que el peso medio de los individuos del grupo B. Ya yo tengo una direccionalidad, ya estoy indicando algo. Estoy indicando que el peso medio de A es mayor que el P. Por lo tanto, si obtengo los datos y obtengo que este valor es mayor que este, ya tendría yo una direccionalidad. También podría plantear que el peso medio del grupo A es menor que el peso medio del grupo B. Y también tendría una direccionalidad. ¿Cierto? Repasando, entonces solo repaso. Vale. Entonces, siempre que uno plantea un método estadístico de análisis, ¿sí? Ah, surgen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la pregunta de investigación? Hay que definirla bien, la pregunta de investigación. Estableciendo variables específicas. Determinar la variable o el tipo de medición que yo voy a realizar. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es el independiente? Si más de un independiente. Y podría ser la comparación entre medidas, por ejemplo aquí, existe diferencia entre las medias, o bien determinar si existe relación o asociación entre las variables. Eso lo vamos a ver en breve. Lo vamos a comprender mejor con la parte práctica, se los juro. Ajá, obviamente, también debo plantear si debo realizar réplicas. Siempre hace falta hacer réplicas de la misma variable en el mismo sujeto. Bien. Siempre me gusta recordar esta parte. La replicabilidad, ¿cómo va? Por ejemplo, cuando tengo réplicas técnicas. ¿A qué me refiero cuando hablo de réplicas técnicas? Son repeticiones de mi experimento en el mismo experimento. Por ejemplo, si yo tengo un tratamiento, pues en el tratamiento 1, yo voy a hacer una réplica, la R1, otra réplica, la R2, mínimo 2, y otra réplica, la réplica 3. Normalmente yo digo que mínimo 2, pero en realidad son mínimo 3. Pues si te falla una, puedes utilizar 2. Mínimo 3. A veces dicen que mínimo 2, mínimo 3. Ah, entonces eso serían réplicas, ¿sí? Serían réplicas. Un experimento con varias réplicas. Porque eso nos da información útil sobre cuán reproducible es tu experimento, tu resultado. Entonces nos da información, mide la variabilidad intraexperimento. También tengo las réplicas biológicas, sería esta de aquí. Las réplicas biológicas se refieren, cuando usted hace el experimento este mismo que está aquí, usted lo repite en varios instantes. Lo hizo hoy, lo repite el otro lunes y lo vuelve a repetir el siguiente jueves. Y le tiene que dar más o menos parecido. Ahí igual, para poder determinar cuán reproducible es el experimento en sus manos. Esta réplica biológica mide la variabilidad o el error aleatorio, ¿sí?
interexperimentos. Interexperimentos. Vale. Vamos a las pruebas estadísticas. Cuando aplicamos una prueba estadística, simplemente es que vamos a determinar, a evaluar las características de los datos. Por ejemplo, yo aplico una prueba estadística para medir, ¿sí? Para medir si el peso, siempre utilizo peso y estatura, porque es más fácil de comprender. Pero la medida puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, conteo de eritrocitos en diferentes individuos. O puede ser, por ejemplo, carga parasitaria de los individuos, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, casos de COVID en un país y casos de COVID en otro país, ¿verdad? Puedo medir cualquier variable numérica e incluso puedo medir a veces las no numéricas, asignándole valores a esas variables no numéricas. Por ejemplo, si yo quisiera medir, ¿sí? Quiero comparar el grupo, tengo un grupo A y un grupo B de individuos y quiero ver, comparar el peso de esos individuos, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, un grupo de mediciones para el peso de los individuos y aquí otro grupo de mediciones para el peso de los individuos del grupo B, ¿cierto? Entonces quiero saber si el peso del grupo A es igual al peso del grupo B. No puedo medir, no puedo usar todos los valores para hacer esa comparación. Yo debo, por ejemplo, determinar, por ejemplo, primero la media o la mediana. Vamos a poner aquí la media. La media de A y la media de B. Yo voy a comparar la media de A y la media de B junto con su error estándar o su desviación estándar o su varianza para comparar si el peso de A es distinto o es igual al peso de B. Entonces yo aplico una prueba estadística utilizando todos los valores de aquí, de A y de B, para medir si hay diferencias o no. Es eso. Ah, también podría ser el caso de que tengo tres grupos. Tengo el grupo C. El grupo C. Entonces aquí sería determinar la media, el peso de lo que sea, de el grupo C con el grupo A y el grupo B. Entonces yo puedo medir dos grupos o puedo medir tres grupos o más. ¿Cierto? También puede ser el caso que yo quiero medir, ¿sí? Como le expliqué, creo que alguna vez les expliqué un ejemplo, ¿no? La masa muscular de los estudiantes de educación física en primer año y la masa muscular de los estudiantes de educación física en segundo año, ¿cierto? Entonces tengo un grupo de individuos en primer año, ¿sí? Y debo medir la masa muscular de ese mismo individuo en segundo año. Del mismo individuo, mismo, este ya no quiere trabajar, yo no puedo reemplazarlo por otro. No, no podría. ¿Verdad que no? Entonces, esto se habla de análisis emparejado o pareado. También puedo medir, puedo determinar características, por ejemplo, cuando quiero explicar si el peso y la estatura de un grupo de individuos está asociado. Normalmente vemos algo como esto, ¿ven? Así, donde cuando aumenta el peso, aumenta la estatura, o al revés, cuando aumenta la estatura, aumenta el peso. Entonces, tenemos un comportamiento lineal, ¿no? Donde, por ejemplo, algo así. A medida que aumenta uno, aumenta también el otro. Eso lo puedo medir a través de una prueba estadística. ¿Sí? Vale. También puedo medir también normalidad. Entonces, yo les expliqué alguna vez creo que les expliqué, casi seguro que sí, de que cuando yo tengo un conjunto de datos, ¿no? Tengo aquí un conjunto de datos para A, tengo aquí una serie de datos, de información, valores numéricos, ajá, valores numéricos. Y yo hago un histograma de frecuencias. Ustedes vieron frecuencias con la profesora de estadística, ¿no? Tuvieron que haberlo visto. Sí, seguimos frecuencias. Vale, genial, me alegro mucho que lo hayan visto. Bien. También vieron distribuciones. Esto creo que sí. Eso me sonó un poco raro. Bueno, ya, estaba viendo algo. Bien. Ajá. Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo determinar normalidad. Si yo tengo aquí un conjunto de datos, ¿no? Y yo hago un histograma de frecuencias, ¿sí? Y el histograma de frecuencias tiene un comportamiento así como este, ¿ve? Así, ¿ve? Gaussiano. Donde tengo, por ejemplo, valores mínimos, valores máximos, y la frecuencia se va aumentando a medida que va llegando a un punto medio, ¿verdad? Así, por ejemplo. Esto es una distribución gaussiana.
Normalmente es una distribución normal. ¿Sí? Yo puedo determinar normalidad. Y yo puedo determinar o comprobar si mi conjunto de datos sigue o no distribución normal. También podría tener algo como esto, ¿eh? Algo así, ¿no? Entonces ustedes ven aquí que hay una cola, hay un sesgo. Obviamente esto ya deja de tener distribución normal. Toma otro tipo de distribución. Vale. Ajá. Bien. Si yo compruebo que mi data, mi conjunto de datos, tiene distribución normal, yo podría aplicar una prueba paramétrica. Porque las pruebas paramétricas solamente funcionan si los datos tienen distribución normal. Si no lo tienen, no puedo aplicar una prueba paramétrica. Tendría que aplicar una prueba totalmente distinta. Bien. Estas pruebas son robustas siempre y cuando la data tenga distribución normal. Si no la tiene, no. Entonces debo aplicar una prueba no paramétrica. Bien. Ajá. Las pruebas de normalidad, la normalidad, perdón, se comprueba, ¿sí? Utilizando algunas pruebas estadísticas, como las que están aquí. Yo puedo aplicar, aquí tres solamente. Está Shapiro-Wiley, Anderson Darling A y Kolmogorov-Smirnov. Son tres pruebas que miden o comprueban la normalidad de una distribución de datos, ¿verdad? Pero ¿cómo les digo? Nosotros vamos a utilizar realmente esta. Vamos a utilizar esta de aquí. Kolmogorov-Smirnov. Las otras no las vamos a utilizar. Y esta es la hipótesis que se plantea, la nula. ¿Sí? Se plantea que la distribución de A, de mi conjunto de datos, esta que está aquí, A, es igual a la distribución normal. Eso lo mide una prueba estadística y te dice si sí o si no. ¿Sí? Si, por ejemplo, obtengo un valor de probabilidad menor o igual a 0.05, se concluye que las distribuciones no son iguales. Si el valor es mayor que 0.05, serían iguales. Entonces, aplicando la prueba esta, me va a arrojar un valor de probabilidad y yo decido si acepto la nula, que sería esta que está aquí, o si la rechazo. Otro punto importante es la homocedasticidad o la homogeneidad de varianza, ¿sí? La homogeneidad de varianzas. Aquí, analiza la homogeneidad de varianzas. Es comparar la varianza de un grupo con respecto a otro grupo y determinar si las varianzas son homogéneas o son iguales, ¿sí? Y por ejemplo, el test que se aplica es el test de Leven. Hay otros test, otros. Vamos a utilizar nosotros Leven, solamente uno. Lo vamos a ver cuando veamos ANOVA, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplica el test de Leven para mirar homogeneidad de varianzas. Esta es la hipótesis que se plantea, donde la varianza de A es igual a la varianza de B y por tanto son homogéneos. Vale. Y si obtengo un valor de probabilidad menor o igual a 0.05, concluyo que las varianzas no son iguales, son distintas. Bien, aquí sería entonces el planteamiento de la prueba de hipótesis, ¿no? ¿Sí? También se le llama dócima de hipótesis, así. Yo planteo dos hipótesis donde la nula siempre será la igualdad y planteo una hipótesis alternativa o varias, ¿sí? O varias. Establezco un nivel de significancia, aplico la prueba estadística, obtengo un valor de probabilidad para esa prueba estadística y determino si hay diferencias o no entre la comparación hecha. Cuando hagamos la parte práctica, esto lo vamos a entender. Y determino cuán significativo es la diferencia que obtengo. Aquí sería, esto es una tabla para indicar la transformación. Quizás esto no lo veamos. Deberíamos verlo, pero no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo. Y vamos entonces a comparar o hacer pruebas univariantes. Solamente vamos a hacer pruebas univariantes. Las multivariantes son otras y no las vamos a ver. No tenemos tiempo para verlas. En 3 semanas que nos quedan, 2 semanas que nos quedan, tenemos que hacer magia. Vale.
Estas son algunas pruebas estadísticas univariantes. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera determinar o comparar, ¿sí? Si yo quiero comparar, por ejemplo, las medias de dos grupos independientes, ¿qué prueba debo aplicar? Por ejemplo, si yo tengo el grupo A y el grupo B, son dos grupos independientes, el conteo que yo haga aquí será independiente del conteo que yo haga aquí en B, ¿verdad? Totalmente así. Estos individuos aquí son distintos a los individuos en B, totalmente distintos. Bien, si yo quisiera comparar estos dos grupos a través de una prueba estadística, yo primero determino si este conjunto de datos que hay aquí, sí o no, distribución normal, ¿sí? Normalidad, y si hay en ellos homogeneidad de varianza. Homogeneidad de varianzas. Ajá. Si cumple esta condición que está aquí, yo aplico una prueba T para muestras independientes. Si no sigue alguna de estas condiciones de normalidad y homogeneidad de varianzas, yo debo aplicar una prueba no paramétrica que se llama la prueba Mann-Whitney, que me compara los dos grupos a través de una prueba no paramétrica, que sería esta de aquí, Mann-Whitney. Ajá. Si yo quisiera comparar, por ejemplo, tres grupos, ¿sí? Tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, todos independientes entre sí, de muchos datos para B, algunos datos para C y menos datos para A. Podría ser así. Si yo quisiera comparar los tres grupos estos, yo aplico una... Ajá, primero evalúo la normalidad de los conjuntos de datos, la homogeneidad de varianzas, y si cumplen las dos condiciones estas que están aquí, aplico la prueba de ANOVA. Si no la cumple, debo entonces aplicar la prueba de Kruskal-Wallis. También puede ser el caso que yo quiero determinar, como les mencioné anteriormente, se diferencias en dos grupos pareados. El grupo 1, ¿sí? Inicia aquí, ¿no? Este conjunto de individuos. Dos, o la condición 2, donde los individuos, este que está aquí, lo vuelvo a medir en condición 2. Serían iguales. Este grupo de individuos aquí es igual al grupo de individuos acá. Cada uno con su condición pareada. Entonces aplico una prueba T para muestras pareadas. Si cumple la condición de normalidad o de homogeneidad de varianzas. Si no la cumple, aplico la prueba de Wilcoxon. Hay opciones para cada uno. Si no cumple la condición de normalidad y homogeneidad de varianza, aplico Wilcoxon. Facilito. Pero vamos a ver la parte práctica, se los prometo. Bien. También puede ser el caso de que yo quiero determinar, como les dije anteriormente, ¿no? Si la estatura, si la estatura y el peso están asociados, están así, ¿no? Tengo algo así como esto. Sí, puedo medir esto que está aquí, este comportamiento. Si están asociados y cuán fuerte es esa asociación. Si en realidad eso es significativo o no. También tengo que tomar condiciones. Por ejemplo, aquí yo debo determinar, que yo se los voy a explicar después, también normalidad y homogeneidad de varianza. ¿Sí? Homogeneidad de varianzas. Si cumple esto, aplico la prueba de correlación de Pearson, y si no lo cumple, aplico la prueba de correlación de Spearman. Me decía un muchacho ahí que yo conozco que estaban dando estadística, que él le cabreaba estadística porque tiene que primero que comprobar muchas cosas para después aplicar otra cosa, que era mucho procedimiento para llegar solamente a un resultado. Y es así. Uno sistemáticamente aplica diferentes pruebas para luego llegar a una conclusión, un resultado. Entonces, esto también se puede medir. Esto que está aquí es significativo o no, y cuán fuerte es esta asociación. Bien. Eso sería todo el repaso de lo que ustedes vieron en estadística, o debieron haber visto en estadística. Ojalá que lo hayan visto. Bien, nos quedan 15 minutos, ¿ah? Sí.
Vamos al menos a instalar el programa Paz. Bien. Yo les voy a mandar nuevamente el link porque yo creo que se borró. Ahí está el link para descargar el programa Paz. Lo tienen allí, ¿no? Lo ven. Si hacen clic allí, en el link hacen clic allí, les aparecerá esta imagen que tengo aquí, esta pantalla. Este programa lo desarrolló la Universidad de Oslo. La gente no anda con cuentos. Allá la gente se suicida porque hace mucho frío y es mucho muy gris. Pero la gente es inteligente, muy inteligente. Entonces tienen tiempo para estas vainas. Bien, aquí vamos a descargar. Se salió un estudiante. Ashley y Mario Chan se salieron. Vale. Ok, vamos a descargar el programa en la versión 4.09, esta que está aquí. Que está aquí. La 32 bits de Windows. Si yo hago clic allí, me va a salir esto. Me va a decir, voy a descargar este archivo y uno busca aquí, lo voy a descargar aquí en descargas, en la carpeta de descargas. ¿Sí? Lo voy a descargar allí. Y hago clic en guardar. Y el programa simplemente me va a guardar lo que acabo de descargar en la carpeta de descargas. ¿Verdad? Yo lo tengo aquí, ¿ve? Me aparecerá así. Háganlo, por favor, háganlo. Eso cuesta un poquito, un ratito. Hay quien le cuesta, hay quien no. Yo tengo una pregunta. El programa yo lo tengo descargado, pero quería saber si esa versión que usted manda es una versión nueva o puedo trabajar con Karma con la que ya tenía en la computadora. La que tienes allá ya creo que... La última, que es la versión esta, la 4.1014, tiene ligeros cambios, ligeros, muy ligeros. Pero lo que vamos a utilizar con la que tengas allí, ¿cuál versión descargaste tú? Eh, ajá, tengo la 4 también, pero no sé si Sí, es que sí, da 4. lo mismo. Te lo juro que da lo mismo. Bueno. Vale, ok. ¿Ya lo descargaron? Quemaron la garita Sí, quemaron la garita del SPI en Santa Costera 2. Qué lío. Estamos en guerra, señores. Ustedes no van a manifestaciones. Tienen que ir, tienen que ir. Estamos en un gobierno inoperante. Vale, ok. Omitan esos comentarios que yo hago. No puedo cabrear también. Vale. Entonces, tenemos esta descarga, ¿verdad? Todos la tienen la descarga. Todos la descargaron ya. Por favor, tienen que descargarlo. Sí, ya todo descargado, profe. Shirin. ya, profe, sí. Vale, Ofi. Si usted puede sacar lo que hay dentro, ¿no? Porque esto obviamente es un archivo comprimido, en zip. Ustedes deben saber esto mejor que yo. Puta, se me apagó la pantalla. Espérate. Aquí. No, por acá tengo una. Ah, es que lo tengo aquí debajo. Y sin querer toco el cable y se desconecta. Vale. Okay, aquí tienen esta pantalla, ¿no? Descargaron el archivo zip. El archivo comprimido en zip. ¿Sí? Un zip file. Ustedes deben saber esto mejor que yo, porque ustedes son millennials. Manejan la tecnología mejor que yo. Vale. Ustedes pueden obtener lo que hay dentro de varias formas. Usted puede abrir lo que hay dentro, ¿no? Así. Y esto lo puede copiar. ¿Sí? Lo puede copiar, lo saca de allí y lo pega afuera. Aquí, por ejemplo, puedo pegarla. Lo pego. Aquí. Ah, ahí está. No, copié la oración que no era. Por ejemplo, aquí estoy aquí, ¿no? Copio el archivo .exe es un ejecutable, una aplicación que pesa poco. Yo puedo pegarla acá afuera. Así. Y cuando lo pego me va a aparecer así, ¿ven? Un ejecutable con el mismo nombre, PAS 4.09-32, y que tiene además al lado un caracolito. Vaina esto, un caracolito. Si usted abre ese caracolito, hace doble clic en él, le va a aparecer esto, así.
puede dos cosas, que le abra, la aplicación directamente o que le aparezca esto. Normalmente, cuando Windows no reconoce un programa, pasa esto. El Defender de Microsoft lo bloquea, ¿no? Y te dice que está protegiendo tu PC. Esto no tiene ningún virus ni nada. Aquí hace más información y le dice ejecutar de todas formas. Y ven que va a aparecer esto que está aquí. Que está aquí. Es un programa, ¿sí? Con una interfaz similar a la de Excel, ¿verdad? Entonces, obviamente, hagan eso. Hagan clic allí, le va a permitir abrirlo. Ya, eso solamente es la primera vez. Ya después te puedo abrirlo con confianza. Bien. Hicieron eso. Pudieron descargar el programa. Están aquí en esta pantalla de paz. Están Sí, allí. profesor. Sí, profe. Alguien no está allí. Profesor. A mí Gutiérrez me Sánchez. dígame, Sasha. El programa solo se puede descargar en computadora. Sí. La Bueno, idea de la virtualidad o de las clases virtuales, virtuales para esta parte es que tuvieran en sus computadoras, porque eso no se puede hacer en el teléfono. Tiene que ser en la computadora. Obviamente, en la computadora es que pueden abrir el archivo Excel, etcétera. Vale. Si todo está, ¿quién no está allí en esa pantalla? Ajá. Estamos aquí, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, este programa es como un Excel o como cualquier programa de Windows, la verdad. Tiene aquí, por ejemplo, en este caso es un Excel, que tiene, por ejemplo, aquí usted puede colocar información porque tiene columnas y filas. Y arriba tiene un menú, como cualquier otro programa de Windows o de Mac también, misma razón. Vale, ok. Usted, por ejemplo, vamos a explicar solamente algo breve aquí. Usted, por ejemplo, tiene la opción de abrir las columnas para permitir colocarle el nombre a las columnas. Por ejemplo, si usted hace clic aquí en Column Attributes, lo selecciona, ¿no? Le pone un ganchito, le permite, aquí ven, le coloca esta información aquí sombreada como en naranja. Y aquí, por ejemplo, si usted se posa en A, usted le pone allí, grupo 2.2, y ven que le cambia el nombre a la columna. Tiene grupo 2.2 como nombre para la columna. ¿Cierto? ¿Verdad? La clase acaba en 5 minutos. ¿Tienen clase ahora más tarde? ¿O podemos continuar? ¿O quién no puede continuar? A mí me gustaría darle la clase hoy, al menos otra hora más. ¿Pueden o no pueden? Este queda callado. Eso me suena que no. Dígalo con confianza, la verdad. Tú puedes decir, profesor, es que ahora mismo ya me quedé comprometido para salir media hora. Y yo sé que no. Yo sí puedo, profesor. Ya, el resto puede. Yo salgo del trabajo a las 3, pero podría escucharlo. Vale, ok. ¿Quién no puede? ¿A quién se le hace imposible que siga la clase? Quizá necesito como media hora más. No necesitaría los 40 minutos. Vale, vamos a continuar, pues. ¿Les parece bien? Por su buena Dale, voluntad profe, siga. y por la mía. Por su buena voluntad y por la mía, vale, ok. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos esto, ¿verdad? Uno puede cambiarle el nombre a las columnas y también puede colocarle información a la columna. Puede decirle el tipo de variable que quiero en la columna. Me quita el grupo, si es ordinal, nominal, binaria o una cadena una cadena de datos. O bien dejarla tal cual, ¿no? Como una columna neutra, cuando tiene aquí el guión. ¿Vale? Entonces, de esta manera yo puedo modificar la información de las columnas. También podría ser el caso de que puedo modificar las filas. Si yo clic aquí en Row Attributes, ¿sí? Yo puedo cambiar el nombre de las filas. Aquí, por ejemplo, voy a poner aquí, voy a poner Ariel. Perdón, voy a poner un nombre, Ariel mayúscula. Ariel. Ustedes ven que cambia el nombre de la primera
cambia el nombre de la primera columna. ¿Sí? Si yo pongo aquí, por ejemplo, Sofía, a la segunda columna, perdón, a la segunda fila, cambia el nombre a la segunda fila. ¿Lo vieron? Sí, profesor. Vale, Schilling, pues. Pero en realidad esto no me importa a mí. Ahora mismo no nos interesa cambiarle el nombre o modificar la fila. Nos interesa cambiar o modificar la columna, porque es la que más información nos da. Vale, quito esto aquí. Ya, voy a tratar. ¿Está? Esto sería 1, esto 2. Aquí está. Vale. Lo voy a dejar así tal cual. Ajá. Voy a abrir ahora el otro archivo que les mandé. El archivo este que dice introducción PAS 2.2. Si ustedes, por ejemplo, abren ese archivo, tendrán 4 hojas. La hoja 1, la 2, la 3 y la 4. Y en cada hoja tendrán información. En realidad en la hoja 1 tendrán 2 columnas, en la hoja 2 tendrán 2 columnas igual, en la hoja 3, 3 columnas, y en la hoja 4, 2 columnas. Vamos a hacer cosas con esas columnas en breve. Voy a abrir aquí así. Y voy aquí a colocar, a modificar esta. Ajá, para que me quede uno al lado del otro. Y podría dar la explicación que les quiero dar. Bien, estoy aquí, ¿verdad? Sí, estoy aquí en el programa Excel de un lado. Voy a poner las reglas, voy a ponerlas así. Excel de este lado y PAS de este lado. Para el Excel voy a reducirlo aquí un poquito. Menos mitad. Ahí en el Excel también. Y en el PAS también. Sí. Entonces, por ejemplo, tengo esto, ¿verdad que sí? Entonces tengo la variable Z y la variable C. ¿Sí? Yo puedo pasar la información de Excel a PAS, simplemente copiando. También hay una forma de abrir el archivo PAS, Excel, perdón, en PAS. Pero en realidad no me interesa hacerlo. Me interesa simplemente es copiar la información de Excel en PAS. Y yo selecciono las dos columnas, ¿sí ve? Selecciono estas dos columnas y me llevo la información de Excel a PAS. Aquí está, ¿verdad? Está pegada. Está la columna Z y la columna C, cada una con su información debajo. ¿Lo vieron? Esto simplemente es copiar y pegar. El que no sabe puede decirme y yo le explico. Aunque ustedes no lo crean, señores, a estas alturas de la vida, en este siglo XXI, hay gente que no sabe usar Excel. Yo tengo, por ejemplo, yo tuve un estudiante, por ejemplo, que no sabía hacer esto, ¿ven? Así, miren, tengo las dos columnas seleccionadas, no sabía hacer esto. Esto así, ¿ven? De moverla así. Decía, ¿cómo se hace esto? Entonces yo me di cuenta de que hay gente que tiene limitaciones, pero simplemente es porque no aprendió a hacerlo. Vale, ok. Entonces digo porque es así, es realidad. Bien, si estamos aquí en el programa PAS, ¿sí? Yo creo que la profesora de estadística les enseñó, por ejemplo, en Excel, o no sé dónde, en el programa. ¿A usted quién les da estadística? La profesora Mendoza. Sí. Y la profe Liz. Vale. ¿Ustedes trabajaron con ella Excel? Sí, y también se trabajó GeoGebra. ¿Cuál? Excel y GeoGebra. Ok, vale. Vale, ok. Entonces aquí, por ejemplo, usted puede, así, bueno, quizás con ella aprendieron también que uno puede calcular cosas, ¿no? Con estos de datos. Uno puede, por ejemplo, calcular media, media, mediana, etcétera. Todo eso, las medidas resúmenes, tanto en Excel como en GeoGebra. Bien, aquí también lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas dos columnas aquí con información. Yo las voy a seleccionar. ¿Cómo las selecciono? Presiono clic en control, perdón, oprimo control, la tecla control, ¿sí? Aquella que dice CTRL en su teclado, en la esquinita inferior izquierda y por la mitad. Bueno, uso la esquinita inferior izquierda, aquí, por ejemplo. Yo la presiono, hago clic en Z y clic en C, ¿no? Y ya tengo las dos columnas seleccionadas, las dos. Y voy a trabajar con esas dos columnas. Lo primero que voy a hacer es obtener medidas resúmenes para este conjunto de datos. Por ejemplo, me voy aquí, por ejemplo, que aquí tengo, ¿no? En PAS tengo
arriba un menú, tengo File, Edit, Transform, Plot, Univariate. En Univariate yo voy a utilizar la primera opción, Summary Statistics, para sacar un resumen estadístico de mi información. Si yo hago clic allí, me va a arrojar esto de aquí, ¿ven? Me arroja esto de aquí. Una ventana con información, donde tengo la N, valor mínimo, máximo, sumatoria, media, error estándar, varianza, desviación estándar, mediana, percentiles y otra cosa más que ahora mismo no vamos a utilizar. Bien, yo lo copio, yo puedo copiar esta información. Yo la copio y me la voy a llevar a Excel. Aquí en Excel, yo voy a pegar esta información. Donde sea. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el resumen estadístico de mi conjunto de datos. ¿Lo vimos? Estoy explicando como si ustedes no supieran nada, como si no supieran un carajo, como si fueran niños de primer grado. ¿Verdad? Si está mal y quieren que le meta caña, me dicen y yo explico de una manera más compleja. Ustedes me dirán. Bien. Aquí, por ejemplo, yo voy a reducir la cantidad de decimales. Voy a reducirlo a centésimas. Así. Entonces le voy a dejar 2 decimales. Aquí tengo, por ejemplo, las primeras 2 columnas. Pero las columnas que están aquí son la información que obtengo. Y voy a también poder colocarla así, ¿no? Está acá. Voy a ponerle título a la tabla. A todas las tablas, toda figura o tabla debe llevar título. Debe llevar un título y una descripción. Aquí, por ejemplo, pongo tabla. Tabla 1.1. ¿Verdad? Pongo aquí es resumen estadístico. Entonces, voy a ponerle aquí. Se muestran las medidas resumen de los grupos analizados. Algo así. Yo le meto feeling y cuando redacto le pongo cosas, ¿no? ¿Sí? Así. Tengo un título y tengo una descripción de lo que he colocado en esa tabla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que tengo las medidas resúmenes más utilizadas. La N, el mínimo, máximo, etc. Esto está aquí. Entonces yo he resumido, ¿sí? Mi conjunto de datos. ¿Verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero comparar medias, digo, a ver, vamos a ver la media de Z y la media de C. La media de Z es 53.69 y la media de C es 84.32. Obviamente esta es mayor que esta. ¿Cierto? Mayor que esta. Vale. Con eso, eso me informa, ¿sí? Que esta es mayor que esta, pero no me dice si son diferentes o no. Veo el error estándar, que son parecidos. Veo las variancias también parecidas. Y las desviaciones estándar también son parecidas. Vale. También yo puedo expresar este conjunto de datos a manera de figura, de un gráfico, ¿verdad? Ustedes también debieron haberlo visto, ¿no? Ya con una profesora Mendoza. Aquí también lo puedo hacer en Paz. Aquí en Paz yo puedo, por ejemplo, utilizar una opción para hacer un gráfico de barras, un gráfico de cajas y bigotes, un gráfico de cajas. Aquí en la cuarta opción, en el menú aquí, no, plot. Aquí tengo en plot, tengo una serie de gráficos para realizar. Muchos gráficos. ¿Sí? Aquí. Estos están aquí. Tengo desde histogramas, que lo vamos a ver la otra semana, hasta el típico bar chart box plot, que es lo que utilizamos. Voy a hacer clic aquí, en bar chart box plot. Aquí. Me dice aquí, tú tienes, aquí te he mostrado, me dice, un gráfico de barras, un bar chart. Un gráfico de barras para Z y para T. ¿Cierto?
Pero aquí tú puedes elegir el que tú quieras, ¿ves? Dice, tienes box plot, min and whiskers, jitter plot, box and jitter, violin plot y violin in box. Puedo usar cualquiera de estos. Vamos a jugar un poquito. Vamos a utilizar el box and jitters. Y mira, me pone un gráfico de caja y bigotes, ¿sí? Con los puntos de la distribución de datos. Con todos los puntitos aquí. Yo no quiero ese. Yo le digo, bueno, yo quiero solamente el bar chart ahora mismo. Y me da el bar chart que está aquí, un gráfico de barras. Y me dice, tú además tienes, ¿sí? Los whiskers, que son los bigotes, que son en realidad son las medidas de dispersión. Dice, tienes dos medidas de dispersión. Tienes o el error estándar o la decisión estándar. ¿Cuál quieres? Puedes elegir una u otra o las dos. Nadie hace esto. Nadie pone las dos. Nunca nadie pone las dos. O usas una o usas la otra. Miren, aquí yo le quité las dos, ¿ven? ¿Verdad? Pero yo necesito usar una. Voy a colocarle la decisión estándar. Voy a dejarlo así. ¿Sí? Ahí está. Aquí me dice, ajá. Entonces, por ejemplo, yo puedo modificar el gráfico este. Si yo voy a decirle, aquí en Graph Settings, yo voy a ir allí, le voy a decir, modifícame el gráfico, cámbiame los colores, ponme escala de grises, por esos colores tan espantosos, horribles. En lugar de tener un gráfico en el eje Y, ¿sí? Que inicie en 0 y acabe en 200, quiero que inicie en 0 y acabe en 120. Así ven. Y ven que lo modifica, lo cambia. ¿Verdad? Pues si quiero que acabe en 110 y acaba en 110. También puedo quitarle aquí, este marco se lo quito normalmente, porque este marco nunca se pone. También puedo decirle, ponme que el tipo de letra sea 14, tamaño 14, y que sea una letra conocida. Arial. Arial aquí. Arial. Entonces tengo este gráfico aquí más o menos decente. También puedo decirle, en lugar de tener los valores, los nombres de las letras acá abajo así, están acostados, no están en forma vertical, colócamelos en forma horizontal, que tengan una rotación de 0. O sea que así, ¿no? Que yo pueda ver el nombre. ¿Verdad que sí, señores? Lo estamos comprendiendo. Aquí, de alguna forma, yo podría también no ponerle nombre al eje de las Y. Voy a ponerle aquí variable Y. En el eje de las Y. Y me cambia aquí el nombre. Normalmente no puedo cambiar la variable X. Aquí me da la opción, pero la pongo y no me la cambia. No me lo cambia, no me pone nada. ¿Lo ven? Entonces simplemente lo dejo así. También puede ser el caso que yo quiero mostrar este gráfico, no así, en vertical, sino así, ¿ves? En horizontal. Así. También puedo hacer un flip axis, aquí. Cambiar los ejes. Pero miren que cuando hago esto, me cambia el eje. También el eje. Igual. Esto simplemente es para que ustedes se dediquen un día a juzgar el programa Paz, a tocar botoncitos, ver cómo cambia o modifica el gráfico. También puede ser el caso que diga, bueno, yo creo que me hagas un gráfico más amplio. En lugar de tenerlo así, hazlo amplio, que se peguen las dos, hazlo así. Yo le digo aquí, cámbialo a 110 otra vez, y creo que así, ¿no? Entonces uno le dice cosas así al programa. Y uno puede modificar el gráfico. Vamos a dejarlo como inicialmente el programa nos lo pone. Así, tal cual. Este gráfico que está acá, voy a cerrar aquí, lo voy a llevar al programa Excel. Voy a copiar, ¿no? Me lo llevo al programa Excel. Está en Excel. Yo lo copié, ¿no? Lo copié, acá lo pego con control V o aquí pegar. Aquí lo copio, pego. Yo voy a modificar el gráfico un poquito, lo voy a cortar los bordes, ¿sí? Para que me facilite un poco el ponerle el nombre, ¿no? Hacerle cositas acá. Vale, ok. Entonces, por ejemplo, aquí está el gráfico. El gráfico no se puede quedar así. Yo tengo que ponerle títulos o ponerle descripción al gráfico. Entonces aquí, por ejemplo, coloco figura 1.1. Aquí en figura 1.1 le digo, voy a poner aquí grupos
comparados. Se supone que esto viene de una comparación de grupos, ¿no? Que yo quiero comparar el grupo Z con el grupo C. Y pongo grupos comparados. Vale. Y aquí yo debo indicarle, yo debo mostrarle o explicar, hacer una descripción de lo que estoy mostrando en el gráfico. Por ejemplo, yo puedo poner algo como esto, puedo decir, se muestra, puedo poner que las barras muestran la media y eso era error estándar, desviación estándar de los grupos analizados. Puedo añadirle cosas, puedo decirle, por ejemplo, puedo decirle, de los grupos analizados, de los grupos, voy a ver voy a quitarlo aquí, aquí, tanto del grupo Z, ¿sí? Y aquí n igual a 90, ¿sí? Como del grupo C, n igual a 90 también, ¿verdad? Y lo pongo, ¿saben por qué? Porque puede variar. Puede ser que Z tenga 80 datos y C tenga 100 datos. Puede ser el caso. Aquí coincide que cada uno tiene igual cantidad de datos. Coincide. Pero cada grupo puede ser distinto. Entonces aquí, por ejemplo, ya he mostrado más o menos allí lo que estoy indicando en el gráfico. Que las barras muestran la media y los otros son desviación estándar. Cuando tengo algo importante, cuando tengo comparaciones paramétricas, que lo vamos a ver la otra semana, yo siempre voy a mostrar medias. Y cuando tengo análisis no paramétrico, mostraré medianas. Ahora vamos a ver algo con las medianas. Bien, por ejemplo, aquí yo puedo complementar este gráfico, esta figura, ¿sí? Con otra tabla. Bien, por ejemplo, aquí yo cojo esta tabla, la copio, la voy a pegar aquí debajo y solamente me voy a quedar con aquellos datos que me indiquen la información que tengo arriba. Voy a quedar solamente con la media y voy a quitar esto de aquí. Sí, mira, sí. Me voy a quedar con la media, error estándar, varianza y desviación estándar. Voy a quitar también la varianza. Voy a quitar solamente esos dos que están arriba. Esta tabla que está aquí abajo va a complementar la tabla de arriba. Y aquí yo también voy a poner, las barras muestran la media de estándar, ¿sí? De los grupos analizados. Y lo dejo así, grupos analizados. ¿Saben por qué? Porque la tabla de abajo de los grupos, la tabla 1, aquí tengo que cambiar el nombre, porque ya no sería tabla 1.1, sería 1.2, porque ya tengo una tabla 1.1 acá arriba, ¿verdad? Esta tabla aquí debajo complementa el gráfico de arriba. Por ejemplo, yo no le estoy dando valor numérico a la media en el gráfico, ¿verdad? Solamente está graficada. Yo puedo deducir que aquí es entre 45 y 60, ¿verdad? Pero no sé cuál es el valor de la media. Pero acá sí me lo da. Me dice que es 53.69. Y también me da el valor de la división estándar, que es lo que yo he graficado aquí. ¿Cierto? Esta tabla aquí complementaría el gráfico de arriba. Bien. Entonces, obviamente, yo debo colocarle título y descripción. Bien. ¿No? Programa PAS. Aquí está, el programa PAS. Y ven que aquí tengo, por ejemplo, este gráfico, ¿sí? De barras. Pero yo puedo usar el gráfico de caja y bigotes. El de boxplot, así de. Boxplot. Miren, por ejemplo, aquí en el boxplot que he creado, ¿sí? Normalmente voy a tener el mínimo y máximo, el cuartil 1, el 2 y el 3. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, el boxplot siempre me va a graficar la mediana. Me va a graficar la mediana. Ajá. Aquí, por ejemplo, tengo una opción, ¿ve? Aquí, por ejemplo, en esta opción, tengo la opción de decirle al programa, si tengo outliers, muéstramelos. Aquí no me los muestra porque no los tengo, no hay outliers. Entonces yo puedo también copiar este gráfico, ¿sí? Lo copio y me lo voy a llevar al programa Excel
Acá lo voy a pegar. Voy a hacerle algunos ajustes aquí, por ejemplo, lo corto. Lo voy a cortar para que me quepan las cosas. Lo corto, y voy a colocar aquí figura 1.2, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo, grupos comparados, porque no he cambiado eso, grupos comparados. Pero aquí yo debo cambiar la descripción, voy a decirle aquí. Las cajas muestran la mediana y los rangos intercuartil y valores mínimo y máximo, ¿verdad? Entonces aquí ya estoy definiendo, describiendo el gráfico. Ya cuando, miren, por ejemplo, aquí por ejemplo estos son dos grupos, Z y C, pero yo no sé qué variable sería. Aquí puede ser variable peso, altura, carga parasitaria, conteo de eritrocitos, cualquiera. Estamos trabajando solo porque uno puede extrapolarlo a cualquier unidad, a cualquier valor, a cualquier variable. Entonces aquí, por ejemplo, tengo esto, ¿no? Tengo el gráfico de caja y bigotes. Tengo aquí el título y tengo aquí la descripción. ¿Cierto? Yo puedo complementar este gráfico con otra tabla. Por ejemplo, tengo esto, ¿no? Voy a pegar esta tabla acá. Me voy a quedar, ¿sí? Aquí debí haber dejado esto que está acá, las N's. Aquí. Porque el quito de arriba. Las voy a dejar acá también. Voy a dejar el mínimo máximo, quito la sumatoria, quito la media, error estándar, etc. Y voy a dejar la mediana. Esto está aquí. Miren, por ejemplo, miren. Aquí yo muestro esta figura, medias y desviación estándar, ¿cierto? Y aquí reporto media, error estándar, desviación estándar. Aquí tengo medianas y sus rangos intercuartiles y mínimo máximo, ¿verdad? Y aquí reporto en la tabla N, mínimo máximo, mediana. Aquí no se me ocurriría a mí complementar ese gráfico de ahí con la tabla esta. ¿Verdad que no? Porque desentona. Entonces aquí, por ejemplo, yo simplemente lo dejo así. Y aquí le cambio el título. Tabla 1.3. Para diferenciarla de esta y de esta. Y de esta manera, ¿sí? Con una tabla general de estadísticos, con una figura de medias y una tabla de medias, una figura, un gráfico de caja de bigotes con medianas, y aquí una tabla con medianas, yo he resumido mi grupo de datos Z y C, ¿verdad? Yo me puedo quedar solo con esto, pero también puedo plantearlo así, simplemente para mostrarle al lector lo que estoy analizando. Obviamente, la otra semana vamos a hacer comparación de grupos. Vamos a ver si hay diferencias o no entre estas dos variables, entre estas dos medias. Si hay diferencias estadísticas o no. Bien, voy a explicarle la última, la hoja. Bien, esto sería más o menos lo que tienen que hacer en la tarea. ¿Sí? Y por ejemplo, mira, aquí por ejemplo, aquí solamente hay dos grupos. Aquí tendría yo tres grupos. Simplemente tendría un gráfico con tres barras o tres cajas. Pero quiero explicarle también, rapidito, cuando quiero establecer la asociación entre variables. Lo voy a hacer aquí en Excel y también voy a hacer algún gráfico en Paz. Miren, por ejemplo, yo quiero determinar o quiero graficar o quiero describir en estadística descriptiva el comportamiento de X con respecto a Y o el comportamiento de Y con respecto a X. Aquí yo puedo colocar o hacer un gráfico de dispersión donde para cada valor de X yo grafico el valor de Y. Eso es así simplemente, ¿ve? Selecciono el conjunto de datos, ¿sí? Aquí en insertar, me voy aquí a la parte de gráficos. Esto lo estoy haciendo en Excel. Gráficos recomendados. Aquí están los gráficos que uno puede utilizar y aquí están todos los gráficos que me permite hacer Excel. ¿Sí? Me voy aquí, gráfico de dispersión, XY.
Así. Aquí me dice, tú puedes hacer dos tipos de gráficos de dispersión. Uno, en donde estás mostrando, estás graficando los valores de Y en orden y los valores de X en orden. Este no es el que necesito, porque lo que yo quiero es aquel que me grafica por cada valor de X el valor de Y. Este que está aquí, así. Entonces yo hago bien en aceptar y miren que me acepta, ¿no? Me acepta y me da este tipo de gráfico que está aquí. Me dice, ahí tú tienes valores, para acá, le quito el título, ese Y se la quito, porque eso en ciencias no se pone. Tengo aquí graficado Y y X. Y X, por ejemplo, va de 0 a 100 y Y va de 0 a 160. ¿Están viendo? Yo puedo quitarle lo que está adentro. Puedo quitar esto de aquí, ¿ven? Ese grid. Lo puedo quitar. Y puedo decirle que me ponga este gráfico en lugar de puntitos así. Le puedo decir que me ponga rombos o que me lo modifique, ¿no? Así, por ejemplo, puedo hacer esas tonterías. Al final yo no quiero nada de esto. Yo simplemente lo quiero dejar como bolitas, pero quiero que me la cambie de color. Voy a ponerlo como negra, así gris, este color gris. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el gráfico este. Le voy a quitar nuevamente, no sé por qué le voy a quitar el grid, así, por ejemplo. Ven. Y en el caso del Excel, y que no lo hace Paz, por alguna razón no lo hace, ¿sí? Es que yo puedo añadirle en el Excel una línea de tendencia, ¿verdad? Aquí me voy, por ejemplo, a más, a este símbolo de más, y puedo decirle, añádeme una línea de tendencia. Miren que ya la añadió, ¿ven? Ven que aparece de una vez mi tendencia. Pero yo puedo decirle aquí otras cosas. Aquí puedo decirle que me voy aquí para la flecha y le digo, y me voy aquí a más opciones, me dice, puedes añadirle la línea de tendencia exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial o media móvil. ¿Verdad? Yo voy a dejarla a la lineal, lo voy a dejar a la lineal, porque el comportamiento que tengo aquí entre X y Y es lineal. Y dejo el comportamiento lineal allí. Ajá, el cual. También podría ser otras cosas que lo vamos a ver más adelante. Ahora mismo vamos a quedarnos aquí con esto, ¿no? Eso también podría hacerlo, por ejemplo, aquí voy a quitarle ese marco, ese contorno, sin contorno. Me queda así. Otra cosa importante, miren, yo siempre que coloco un gráfico, debo ponerle los títulos de los ejes. Hago clic aquí. Aquí me dice, cambia el título de los ejes. Me dice. Aquí, por ejemplo, voy a poner aquí, por ejemplo, variable Y. ¿Sí? Aquí sería variable X. Ya está. Siempre debo ponerle título. Normalmente se pone aquí, se pone en la esquina, no en el medio, se pone en la esquina de la. Así. Debo colocarle la variable y la unidad. Y la unidad, no sé cuál sería la unidad aquí, póngame aquí unidad. Por ejemplo, si esto fuera peso, yo diría, pongo peso y lo pongo en kilogramos, en gramos, en microgramos o lo que sea. Siempre coloco la unidad. Igual acá arriba. El valor que sea, siempre voy a colocar su unidad. Vale. Yo debería tener esto que está aquí. ¿Ven? Yo también puedo hacer esto en Paz. En Paz es un poco más laborioso. Por ejemplo, aquí estoy en Paz. Si yo, digamos, copio, esto que está acá y lo pego, aquí tengo X y Y, ¿verdad? Voy aquí, selecciono X y Y en plot hago un gráfico XY. Me aparece esto que está aquí, ¿ven? ¿Lo ven? Este gráfico que está acá es igual o parecido al que tengo en Excel. ¿Verdad que sí? Parecido, miren. Pero, por ejemplo, acá me dice que mi eje de X va de no va de 0, va de tanto hasta 90 y tanto. No cabe en 100. Aquí yo puedo cambiarlo, miren. Yo ahora aquí en Graph Settings le digo, el eje Y, X, que inicie en 0 y que acabe en 100. Y miren que lo cambia, ¿eh? Cambia, ¿cierto? Y le digo aquí, en lugar de acabar en 200, acaba en 160. Y aquí me lo cambia también. Le quito el marco y le quito cosas. ¿Ven que el gráfico es idéntico? Idéntico. Así es, son igualitos los gráficos. Acá no puedo ponerle línea de tendencia, no me permite.
por una razón especial. Después se las explico. También puedo cambiarle el eje, puedo ponerlo al revés. Ah, miren, aquí por ejemplo yo puedo cambiar el nombre de los ejes. Por ejemplo aquí, xlabel sería variable x y voy a ponerle unidad. Aquí en yx, label sería variable y voy a ponerle unidad. Y ven que cambia el nombre. Y lo cambia directamente el gráfico. Vale. Aquí se está vaina. Bien. También puedo subirle el tamaño de la bolita. Vale. Este es un gráfico similar o parecido al que tengo acá, ¿ves? ¿Verdad que sí? Voy a bajarle también el tamaño de las bolitas. No hay que tan grandes. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con la tarea, yo les acabo también de mandar una tarea, ¿verdad que sí? Ustedes la tienen por aquí. Tienen que hacer los gráficos correspondientes. Hacer esto mismo. Tienen ahí 5 tareas, 5, ¿cómo les digo? 5 prácticas. Voy a abrir el documento. ¿Dónde está? Voy a abrir la tarea aquí, descriptiva. Tienen ahí, por ejemplo, 5 prácticas. De la 1 a la 5. En la 1 tienen 2 columnas, en la 2 tienen 2 columnas, en la 3, 3 columnas, en la 4, 2 columnas, y en la 5, 4 columnas. Tienen que hacer esto que está aquí, ¿ven? Esto que hicimos acá. Esto. El gráfico de barras, como el de cajas y bigotes, ponerle su título, su descripción. Para que háganlo bien. Háganlo más o menos que esté presentable. ¿Verdad? Tienen que hacerlo. En grupos de 5 estudiantes. ¿Tienen preguntas, señores? La ¿Hay práctica, preguntas? profesor, Dígame. la práctica nos lo va a mandar a nuestros correos electrónicos. Yo la mandé por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Y también lo mandé aquí en el chat en el chat de Zoom. Ahí está, es tarea 1 descriptiva. Solamente para que hagan esto. Ya la otra semana vamos a empezar con análisis estadístico como tal. Primero vamos a comenzar con correlación. Después vamos con comparación de 2 grupos, luego de 3 grupos, y final también grupos pareados. Y ya, acabamos el semestre. Para cada una de esas tareas, de esos puntos que vamos a ver, tendrán una tarea. Y luego yo les daré un examen semestral que será también práctico, ¿no? Yo los voy a mandar el último día y ustedes tienen para entregarlo el día que tengan que entregar el examen semestral. Una pregunta, Dígame, profe. dígame. Era para yo quedar claro. Los dos, las gráficas que tiene ahí, la de caja y bigote y la otra. Usted hizo las dos gráficas para poder medir eh, los valores de las medidas de dispersión y los valores de tendencia central. O no Para tiene nada que ver. graficarlos, Para, solamente para graficarlos, para expresarlos de manera visual. Porque aquí yo tengo el valor, ¿ve? Por ejemplo, aquí tengo, esto es simplemente desviación estándar, ¿verdad? Aquí yo tengo el valor, ¿ve? Tanto para Z como para C. Su valor numérico. También lo tengo acá abajo. Pero a veces queda visualmente mejor, a veces se entiende mejor cuando uno lo ve de manera visual. Aquí, por ejemplo, un gráfico. Esto es lo que se hace, primero la estadística descriptiva, luego uno va a ver la comparación con la prueba estadística aplicada. Si yo quisiera, por ejemplo, comparar estos dos grupos, aplicaría una prueba Tate o una prueba Mann-Whitney para ver si este Z es igual que C, teniendo estas condiciones que están aquí. Igual acá, si digamos yo aplico una prueba Tate, utilizo este tipo de gráfico. Y si aplico una prueba Mann-Whitney, utilizo este tipo de gráfico.
Lo vamos a ver la siguiente semana, vamos a verlo bien. Hoy simplemente es para que se familiaricen con estos dos gráficos que están aquí, con el de correlación, ¿sí? Y que utilicen uno u otro cuando corresponda. Cuando veamos más adelante los análisis estadísticos que tenemos que aplicar. Entonces, tienen que hacer esto. Otra cosa que es importante, saber describirlo. Tener esto, ven aquí. Por ejemplo, aquí esto es muy básico, súper básico, pero quizás no lo saben hacer. O si lo saben hacer, perfecto, ¿no? Seguro sacarán A. Ojalá yo tenga que poner puras A y B. Y B a los frescos, ¿no? Porque hay gente fresca también. A la gente que no es fresca y B a la gente que es fresca. Que no debe porque poner ninguna C, ni D, ni F. Ojalá que no. Entonces, esto es para que se familiaricen con los gráficos. Aquí también tienen que ponerle una descripción. Aquí tienen que poner, por ejemplo, figura, me había olvidado, miren, 4.1. Asociación entre X, Y, así, ¿no? Y voy a poner aquí. Se muestra el gráfico de dispersión para las variables X y Y. Voy a poner aquí N igual, no sé cuántos pares son. Y por ejemplo, yo podría, por ejemplo, decir que son 28. N igual 28. Así. También tengo que escribirlo, este gráfico. Al igual que esto que están acá. Ustedes ven que yo he resumido esta tabla que está aquí. La resumí en esta tabla que está aquí, este gráfico que está aquí, y esta tabla que está acá. ¿Ah? Parece sencillo, ¿ah? Ustedes dirán, esta huevazón. No, en realidad, hagan la práctica, verán que más adelante, verán que es útil, es necesario. Cuando hagan un gráfico, que tengan que mostrarlo y explicarlo, podrán redactar lo que dice el gráfico. Bien. No escucho a Sofía, no la escucho. Profe, ahora sí me escucha. Ahora sí la escucho, Sofía. Es que quería Enérgica. saber para cuándo es la entrega de la tarea o no hay que Es para entregarla. para el próximo jueves. Ok, está bien. Gracias, profe. Sí. Es individual, profe, ¿cierto? Sí, sí es individual. No, grupo de Ah, 5. Grupo de 5. ok. Está bien. Bien. ¿Alguien tiene más preguntas? No. Es que todo queda claro, ¿verdad? Perfecto. Me alegra mucho que todo quede claro. Entonces, señores, nos vemos el próximo jueves y el próximo viernes. Tenemos que buscar un día para recuperar clases. Cualquier día de esta semana buscamos otro día para hacer la clase extra. Porque nos quedan como 4 clases más, cada una para un tema. Señores, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Espero que todos estén bien.